Hola amigos, la miniserie que les traigo hoy fue de gran impacto mediático en una época donde el racismo estaba en todo su auge. Raíces, una miniserie producida por la cadena de televisión estadounidense ABC en 1977, basada en la obra de Alex Haley, Raíces, la saga de una familia americana. El programa cuenta con la historia de Kunta Kinte, un hombre libre, africano, forzado a trabajar como esclavo en Estados Unidos y con múltiples intentos de liberación. Raíces recibió 37 nominaciones, ganando 9 Emmys, un Globo de Oro y un Peabody Award. Tuvo un gran número de espectadores y cautivó a las audiencias de la televisión estadounidense, logrando un éxito dejar atrás los prejuicios raciales y psicológicos de todo tipo de familias y grupos étnicos. La serie y el libro Raíces revivieron el interés en la historia oral y la genealogía entre la masa popular. También tuvo un interés en África y en nombres que sonaban africanos, como Kissy, interpretada por Leslie Haun, que llegó a transformarse en un nombre popular entre las niñas afroamericanas aún en la siguiente generación. En esta ocasión, en la película Raíces, tenemos la presencia de escenas de migraciones forzadas, ya que viene a ser un deslizamiento generado por un conflicto que se considera típicamente causado por el ser humano. En esta ocasión, los seres humanos eran los colonizadores, los españoles, los ingleses, los portugueses, que llegaban a los continentes a capturar esclavos para luego venderlos. La captura de esclavos fue tan masiva que hoy día podemos hallar colonias en diferentes sectores y partes del mundo, ya sea en Europa, en Norte, Centro y Suramérica. En Gambia convive una amplia variedad de grupos étnicos y cada uno preserva su propia lengua y tradiciones, como una mínima fricción intertribal. Los gambianos son conocidos por su excelente música y danza. Los roles de géneros estaban bien especificados. Las mujeres se dedicarían a las labores del hogar, recolección de granos y hierbas para los alimentos, criar a los niños y ser fieles a sus esposos. Mientras que los hombres, desde jóvenes, son sometidos a una especie de prueba para ser convertidos en hombres, y así se les enseña la lucha para proteger a su familia y a la aldea, la forma de cazar para el alimento y las múltiples tradiciones de la tribu mandinga que pasaban de generación en generación. Kunta Kinte era apenas un joven cuando fue secuestrado por los colonizadores y llevado a América, para posteriormente ser subastado y vendido como esclavo por 155 libras, los cuales pagó un hacendado de Virginia, Estados Unidos, de clase alta, perteneciente a la burguesía, ya que solo las personas de ese estatus eran capaces de adquirir esclavos, por lo que existía precios altos por ser subasta. En esa época, esta clase social se dedicaba al comercio y obtenía grandes ingresos gracias a la mano de obra de los esclavos. Los modos de vida en las haciendas eran la interacción que tenían hacendados con administradores, capataces y peones, así como los empleados de la casa grande. El pueblo vivía en la esclavitud y en terribles condiciones, por lo que la hacienda era sinónimo de explotación y desigualdad. En la época de la Revolución Americana, en 1775 y 1783, el estatus de los esclavizados se había institucionalizado como una casta racial asociada a la ascendencia africana. Durante la Revolución, inmediatamente después, se aprobaron las leyes abolicionistas en la mayoría de los estados del norte. El papel de la esclavitud en la Constitución de Estados Unidos fue la cuestión más controvertida durante su redacción. Todos los estados del norte habían abolido la esclavitud de alguna manera en 1805. A veces, la abolición fue un proceso gradual y cientos de personas seguían esclavizadas en los estados del norte hasta el censo de 1840. La trata de esclavos en el Atlántico fue prohibida por los estados individuales a partir de la Revolución Americana. El Congreso prohibió el comercio de importación en 1808, aunque el contrabando fue común a partir de ese entonces. La canción del 2015 de Kendrick Lamar, King Kunta, está inspirada en Kunta Kinte.
Otro que hizo referencia a nuestro personaje fue el atleta Colin Kaepernick, quien llevó una camiseta negra con el nombre de Kunta Kinte en blanco a su controversia en la NFL. Kunta Kinte es un ícono afroamericano, el cual falleció a los 60 años en el condado de Virginia en 1810. En su honor se construyó un monumento en 1981. Es uno de los pocos monumentos en el mundo que llevan el nombre de un hombre que fue esclavo. Esta película no es más que una demostración de la realidad que se vivía en aquella época. No es más que la evidencia de el abuso, el atropello, la explotación y la violencia de la colonización. Kunta Kinte fue un gran personaje, mostrando que a pesar de las cadenas, a pesar de estar en situaciones en las que parecía su final, pues siempre tuvo la firmeza de querer ser libre, de querer volver a tener esa libertad que alguna vez tuvo, y sobre todo su identidad. Nunca se olvidó de quién era y nunca se olvidó de su nombre, a pesar de que lo obligaron a someterse a un nombre que no le correspondía. Él muy adentro sabía que se llamaba Kunta Kinte.